En esta lección vamos a aprender de los elementos en serie y elementos en paralelo. Elementos en serie son aquellos que están conectados a un mismo nodo de forma exclusiva. Vamos a ver un ejemplo. En este circuito tenemos un nodo y en este nodo está de forma exclusiva conectado V1 y R1, por lo tanto V1 y R1 están en serie. De forma similar, R1 y R2 están en serie y V1 con R2 también están en serie. Note que el hecho de que dos elementos estén en serie están conectados a un mismo nodo, por lo tanto la corriente que entra a un nodo es la misma corriente que sale. Por ejemplo, en este circuito tenemos V1 y R1 que están en serie. La corriente que entra a este nodo es la misma corriente que sale, por lo tanto comparten la misma corriente. Sin embargo, de este otro lado, R1, R2 y R3 están conectados al mismo nodo, por lo tanto no están en serie. Sin embargo, mientras este interruptor esté abierto, la corriente que va por acá es 0. Y eso implica que mientras eso ocurra, que esto esté abierto, la corriente en R1, R2 y en V1 van a ser la misma. Eso no va a ser cierto una vez se cierre el interruptor. Veamos esto con un ejemplo ilustrativo. Vamos a fijarnos que ahora cuando yo cierre aquí, estas corrientes van a ser iguales. Veamos esta otra. Cuando cierro el interruptor, hay un disturbio en esa corriente, pero eventualmente llega a 0. Eso significa que el capacitor se cargó al mismo voltaje. Cuando yo cierro entonces el tercer interruptor, vemos 1 miliamperio acá y estas dos corrientes diferentes. Si abro nuevamente, están iguales. Así que en ocasiones tengo un circuito que tiene corrientes iguales, R1 con R2. Sin embargo, a pesar de que es la misma corriente, no están conectados en serie. Y lo que es más, vemos que se le pudo dar energía y trazar una corriente por otra ruta en vista de que el capacitor ya estaba cargado y que la corriente circulaba de esa manera. Vamos a ver entonces los elementos en paralelo. Dos elementos están en paralelo si están conectados a los mismos dos nodos. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos aquí el primer nodo y ahí tenemos conectado R1, R2 y V1. Y este en otro nodo, acá abajo, también está conectado V1, R1 y R2. Por lo tanto, V1, R1 y R2 están en paralelo. Del mismo modo que hicimos con los elementos en serie, los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje por virtud del KVL, son los mismos dos nodos. Pero el hecho de que hayan el mismo voltaje, tengamos el mismo voltaje, no implica que estén en paralelo. Veamos aquí, tenemos en este nodo esta fuente y esta otra conectadas en serie. Tenemos este otro nodo diferente a este nodo de acá, así que no están conectadas en paralelo las fuentes de voltaje, pero sí comparten, tienen el mismo voltaje. De hecho, si usamos la ley de Ohm, tenemos positivo 12, negativo 12, el voltaje en esta resistencia es de 0 voltios, lo que implica que no hay corriente a través de la resistencia, y como todas están en serie, no hay corriente en este circuito. ¿Será posible tener dos elementos en serie y en paralelo al mismo tiempo?
La respuesta a esa pregunta es sí. Veamos este pequeño ejemplo. Tenemos acá dos elementos conectados de forma exclusiva a un nodo, pero a su vez esos mismos dos elementos están conectados a los mismos dos nodos. Así que estos, tanto V1 como R1, están en serie y están en paralelo. En la práctica van a notar que mucha gente usa que V1 y R1 están en serie. Eso se debe que este circuito casi nunca se presenta en la práctica. Casi siempre aparece con un interruptor, digamos, la fuente de energía de la casa, con un interruptor y una bombilla. Y dado eso, fíjense ahora que el único nodo que comparten V1 y R1 es el nodo del neutral, que por lo general en una casa es el cable blanco. Este otro cable generalmente es negro, que va es el vivo, y entonces del interruptor a la bombilla generalmente se usa un cable rojo. Fíjense que estos elementos todos están en serie, pero ya no podemos decir que V1 y R1 están en paralelo, porque no están, como en el ejemplo, como en este otro caso, conectados a los mismos dos nodos. En vista que este es el circuito que más se usa, pues es común decir que estos elementos están en serie en lugar de llamarlos que están en paralelo. Ahora bien, ¿será posible que hayan elementos que no estén conectados ni en serie ni en paralelo? Y nuevamente la respuesta es sí. Veamos este ejemplo. Tenemos acá el nodo del neutral de 0 voltios. Tenemos tres elementos que salen de ese nodo, que están conectados, el V1 a un nodo acá, el V2 a este nodo que es más grandecito, y el V3 a un tercer nodo. Así que mirado desde este lado tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, donde de un solo nodo salen los tres elementos. Mientras que de este otro lado tenemos 1, 2, 3 elementos con 1, 2, 3 nodos, y están conectados entre los nodos. Eso tiene un nombre. A este lado se le conoce como una conexión Y, generalmente, ¿verdad? Porque tiene un nodo, el común, a un tercer nodo y luego al cuarto nodo. Mientras que en este otro lado se le llama conexión delta. Fíjense que tenemos los tres nodos y entre ellos los tres resistores. ¿Qué lo hace una conexión delta versus una conexión en serie? Lo va a hacer una conexión delta el hecho de que yo estoy conectando otros elementos en dos de esos nodos, y en el otros dos nodos estoy conectando otra fuente. Así que el hecho de que yo haga una conexión externa usando los tres nodos obliga a que esto sea una conexión delta y no una conexión en serie. Veamos otro ejemplo que es bastante común. En instrumentación se usa el famoso puente H, generalmente para detectar diferencias entre los valores de los resistores. Se coge R1, R2, R3 y R5 igual, y entonces cualquier variación en R4 va a estar reflejado en el voltaje, y eso lo uso en los sensores. Pero a esto se le conoce como una conexión H. Fíjense que tiene la forma de H. Tenemos aquí la H. Sin embargo, R1, R3 y R5 están conectados en Y, en conexión Y. R2, R5 y R4 están conectados en Y. R1, R2 y R5 están conectados en delta, mientras que R3, R4 y R5 están conectados en delta. Y eso lo hace una conexión H. En nuestra próxima lección vamos a ver los circuitos equivalentes pasivos, donde tenemos resistores
en serie y en paralelo, inductores series en paralelo, capacitores series en paralelo, y como de eso podemos sacar un circuito equivalente, o una resistencia equivalente, o un inductor equivalente, o un capacitor equivalente, que más tarde se va a usar como una herramienta para resolver circuitos. Hasta luego.